Adelante, Manuel. Pues bien, Fermio Rodríguez, ese tema de la situación de todas estas crisis de salud que está viviendo el pueblo dominicano, porque no es solamente el coronavirus, sino también, como usted dice, el dengue, el chikungunya y otros SARS que andan por ahí. Por eso que se hacen las pruebas para detectar si los síntomas que presentan las personas son realmente de coronavirus o de un resfriado común. Pero bien, todas estas medidas de sanidad que está tomando el gobierno y el Ministerio de Salud Pública valen también para esas otras situaciones de salud del dominicano, porque tenemos que crear un hábito de higiene. El agua acumulada, no podemos tener agua acumulada en los patios. Y de hecho, estamos concentrados en el coronavirus. Y todo lo que se habla es datos de infectados de coronavirus y de muertes por coronavirus. Pero hay otras afecciones. Por ejemplo, el dengue está matando mucha gente en América Latina. La pandemia del dengue aquí también en la República Dominicana. Entonces, yo estaba viendo un dato en el periódico esta mañana, donde el sepulturero, uno de los sepultureros del municipio de La Máquina, él ha integrado más personas el año diferente de otras enfermedades que buscar las demás epidemias que tenemos en la República Dominicana, los procesos diarreicos. Ustedes saben que tenemos muchos años viviendo una gran pobreza, un gran hacinamiento. Algo que se ha traído es que con estas medidas de higiene, de distanciamiento y de cuidado, pues también disminuyen las otras epidemias que está padeciendo el país. Eso es importante. Pero también es bueno hablar del periodo de extensión, el periodo de emergencia que solicitó el presidente de 25 días. Vimos como en una disputa de la oposición con el gobierno, pues llegaron a un acuerdo y se le dieron 15 días más. No al presidente, sino a la República Dominicana, porque esto no se trata ni del gobierno ni de la oposición. Esto se trata de la seguridad del pueblo dominicano, de la salud del pueblo dominicano. Entonces es de mal gusto que estos políticos de los diferentes partidos, especialmente de la oposición, estén enfrentándose como si estuvieran en la contienda electoral, como si estuvieran en pos de la victoria, como si fueran enemigos. No se está mostrando un espíritu de unidad. Al final, pues, se llegó a un acuerdo y hay 15 días más. Se envía 15 días más el estado de emergencia para luchar contra esta pandemia. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, vamos a pedirle a Dios que realmente haya una actitud de consenso en los políticos de este país para que nosotros podamos salir bien de esta situación, Félix. Muy bien. Precisamente a propósito de este planteamiento de los 15 días más de cuarentena, pensamos que hay otros factores dentro del problema del coronavirus y es el factor económico. Los políticos de este país generalmente no saben dónde tienen la nariz. Si son gente que están desorientados, lo que les interesa es la ambición de poder solamente. Por eso la mayoría de los partidos, una cadena de partiditos de pirañas, la mayoría son gente que acumulan riqueza para ellos, para el grupito de partido. Por eso la Junta Central Electoral debe suspender ese financiamiento a los partidos, porque ese dinero no se sabe a dónde va a la basura, pues se lo ponen 2 o 3. Millones y millones de pesos, miles de millones para los partidos, en un sistema parasitario, de dirigentes parasitarios. Entonces, el pueblo tiene que empezar a despertar. Y a propósito del problema económico del país, estamos viviendo un momento difícil, porque ya el coronavirus en la República Dominicana creó su impacto económico. Y más del 53% del Producto Interno Bruto se ha ido, se ha dejado de producir a través de las aduanas, a través de las internas, a través de las remesas de dólares, todo ha bajado. La producción económica, industrial, comercial, agropecuaria ha bajado. Eso quiere decir que estamos frente a una economía débil y difícil.
Sin embargo, esa crisis económica incluso creció cero. El país en estos 3 primeros meses ha sido cero crecimiento económico, de acuerdo a los expertos de los análisis económicos que se han hecho de distintos organismos internacionales y nacionales. Frente a esa situación, tenemos la suerte que el presidente ha logrado 650 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Ha logrado 150 millones de dólares con el Banco Mundial. Y recientemente el Ministerio de Hacienda logró vender unos bonos por 40.000 millones de pesos, que lo compraron precisamente la AFP, la mafia de la seguridad social, la AFP, la Agencia de Fondos de Pensiones, que son organismos mafiosos e incluso han secuestrado el dinero del pueblo para los bancos, para ellos prestar y hacerse cada día más poderosos. Entonces, hay mucho dinero en el país, pero también los organismos financieros internacionales, los bancos norteamericanos, los bancos franceses, los bancos europeos, tienen que aportar más dinero, tienen que aportar. Y el presidente debe extender la línea de préstamo y de colaboración de esos organismos, porque el Fondo Monetario Internacional tiene dinero que se está pudriendo, porque le ha robado el dinero a todos los países de Latinoamérica y del mundo a través de los llamados ajustes financieros y préstamos onerosos. El Fondo Monetario es un parásito, es un parásito, es un microbio peor que el coronavirus, porque es el Fondo Monetario responsable, junto a los bancos internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, así como también organismos colaterales a la ONU, que han saqueado la riqueza de América Latina y del mundo. Y por eso hoy tenemos una pobreza enorme. O sea, el patrón de medición Gini prácticamente ha dejado a los pueblos desamparados. Y en ese sentido, nosotros consideramos, el pueblo patriótico dominicano, que el presidente Danilo Medina tiene que acudir a todos esos organismos, a que vengan ellos a reparar los daños que han hecho. Porque son esos organismos financieros internacionales, perdón, que a través de los ajustes económicos, a través de las privatizaciones, a través de las reformas económicas de impuestos, como son el aumento de la energía eléctrica, el aumento del agua, el aumento de los productos de primera necesidad, el aumento al petróleo, a la gasolina, etcétera. Todos esos impuestos son los que han llevado a la población a pasar hambre, miseria, pandemia, etcétera. Por lo tanto, nosotros consideramos que no puede el gobierno bajo ninguna circunstancia dejarse presionar de esos organismos internacionales, y mucho menos de los grupos económicos poderosos de la República Dominicana. Todo lo contrario, el gobierno debe endurecerse con las medidas y hacer que estos organismos internacionales y nacionales sean los que aporten los recursos económicos, no prestados, sino donados, para atender a la salud del pueblo, para atender la alimentación del pueblo y la seguridad nacional. Sí, Fabio. El presidente Danilo debe reforzar esta medida y endurecer su política en términos de no dejarse presionar de estos monopolios internacionales y de estos organismos y grupos económicos nacionales vinculados precisamente a esos aparatos económicos internacionales para saquear la riqueza nacional y dañar el medio ambiente y dañar nuestro terreno a través de las mineras, etcétera. Debemos endurecer nuestra política nacional. Este es un momento de acudir a la patria. Es la patria la que está en peligro. Tenemos que defender la patria. Y el pueblo dominicano debe prepararse para una gran batalla por la defensa nacional, de nuestra riqueza nacional, de nuestro medio ambiente, de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras y de nuestra juventud. Y así mismo respaldar a los ancianos mayores, a los adultos mayores, en términos de salud y seguridad. Sí, Fabio.
Precisamente el director de la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado, incluso dijo que estaba muy preocupado por la casi nula participación y cooperación de las grandes potencias en lo que es el aspecto económico, especialmente para las naciones más pobres. Y como usted habla del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, precisamente hay un refrán que dice, que todos conocemos: mal revuelto, ganancia de pescadores. Esta pandemia va a traer en todo el universo, en todo el planeta, especialmente en los países pobres, una crisis financiera económica muy grande. Entonces, ahí se va a nutrir el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a través de préstamos abusivos para los gobiernos corruptos, para comprometer más. Esas declaraciones que usted da, esa información que usted da es muy importante. Debemos estar atentos a esta situación. Va a haber un declive económico, lógicamente, porque la producción se ha detenido en más de un 50% en la mayoría de los países, especialmente aquí en la República Dominicana, porque esa fuerza laboral normal que sale a las calles, pues no lo está haciendo. Eso es evidente. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Además de ir paliando esa situación precaria de las familias dominicanas, pues tiene que ir de una manera paulatina viendo qué sectores de la economía pueden reiniciar sin poner en riesgo la salud de los dominicanos, para que la economía dominicana no colapse. Porque si no colapsa ahora y se comienzan a hacer préstamos, mantenerla bajo préstamos abusivos internacionales, pues vamos a colapsar después, porque casi siempre estamos endeudados con los organismos internacionales. Pero esta situación ahora, si vamos trabajándola, si el gobierno la va trabajando de una manera concomitante con las medidas sanitarias, ¿verdad? Haciendo una apertura consciente, como dije anteriormente, sin poner en riesgo la salud de los dominicanos, pues los efectos que va a dejar la misma no van a ser tan grandes en el país. De hecho, el director del el mismo director del Fondo Monetario Internacional dijo semanas pasadas que la República Dominicana es el único país de América Latina que no va a sufrir los estragos de esa economía desastrosa que va a quedar. Eso es mentira, eso es una falsedad de ese señor. Eso es mentira, porque ya los efectos se han dado. Hay un déficit económico en la República Dominicana en materia del PIB. El PIB ha bajado aquí. En los primeros 3 meses ha crecido 0 el país. Por lo tanto, no es verdad eso. Es una mentira vulgar. Lo que pasa es que están tratando de neutralizar nuestras posiciones patrióticas a nivel internacional del presidente Danilo Medina, para que no actúe conforme a lo que tiene que hacer. Ahora es la patria que está en peligro. Entonces aquí hay que cuidar las fuerzas productivas. Pero las fuerzas productivas no son los cocotuces, no son los tutumpotes, como decía Juan Bosch. Las fuerzas productivas son los trabajadores, los obreros, los campesinos y los profesionales técnicos. Esas son las fuerzas productivas. Que son las que hay que proteger, que son las que hay que proteger en el país. Realmente eso es lo que decimos. Independientemente a las opiniones de los organismos internacionales, de aquellos que no han explotado históricamente y que son parte de los responsables, si no los responsables en sentido general, de la situación de precariedad que vive la sociedad dominicana desde nuestra vida republicana. Desde 1844, la República Dominicana no ha tenido 2 logros en materia social, precisamente porque tanto interna como externamente ha sido explotada y abusada. Primero por la misma clase política desde el nacimiento de la República, y después por los acuerdos que se hacen con los organismos internacionales, especialmente los bancos, con tasas de intereses abusivas. Entonces, ¿qué sucede? Tanto la corrupción interna de todos los gobiernos que hemos tenido, como la corrupción externa de los organismos internacionales, son los culpables de esta situación que está viviendo la República Dominicana, y de que en nuestro país, además de la mayoría de países de América Latina que tienen una pobreza enorme, pues logran salir de estas situaciones de una manera airosa. Bueno, precisamente es importante que usted traiga a colación el proceso histórico también, porque a este pueblo hay que ponerlo a despertar. Y esa es la misión de nosotros, de usted y quien le habla. Darle conciencia a este pueblo, hacerlo despertar, porque si no despierta, siempre será víctima de las maquinaciones
de los enemigos y de los traidores. Precisamente en 1869, durante el gobierno de Buenaventura Báez, se hizo la primera estafa económica al país, que fue el préstamo llamado estafa Harmon, del señor Harmon, el señor aquel inglés que hizo los trámites para un préstamo de 150,000 libras esterlinas a la República Dominicana. Préstamo que nunca llegó a la República Dominicana. Y ese préstamo se lo robaron en el camino, entre el gobierno de Báez y los agentes que gestionaban el préstamo, la estafa Harmon. Y eso sirvió de base precisamente para la intervención norteamericana en 1916, que había intervenido anteriormente bajo el convenio de la Convención de 1905-1906, invadió a Villa Duarte y amenazaba constantemente con ese préstamo, porque ellos lo compraron los norteamericanos, la Santo Domingo Province Company, lo compraron ese préstamo, y en base a ese préstamo es precisamente es que se hace la invasión de 1916, la primera intervención nacional de los norteamericanos a este país. En base a ese préstamo, vamos a hacer una pausa, Manuel. Volvemos en breve. De lo que ha sido el saqueo de la economía dominicana desde el principio del siglo XIX, mediados del siglo XVIII, y vamos a pasarle la palabra a Félix Rodríguez para que siga desplayándose con esos comentarios históricos. Adelante, Félix. Sí, hablaba ahorita, amigos televidentes, de la estafa Harmon, del préstamo Harmon. Fue el préstamo que sirvió de base para intervenir y ocupar militarmente en la República Dominicana por parte de los norteamericanos, las tropas norteamericanas. O sea, que invadieron nuestro territorio, violaron nuestra soberanía y a su vez nuestra independencia. Y en ese sentido, a partir de ahí, prácticamente la economía dominicana empezó a depender de los Estados Unidos. Y hoy es una variable dependiente de la economía norteamericana. Pero los Estados Unidos siempre han usado la fuerza, el poder, el abuso, la arrogancia, la prepotencia y su poder militar y económico precisamente para doblegar, para oprimir a los pueblos y saquear las riquezas nacionales. Después también los préstamos y los intereses norteamericanos en el país hicieron que ellos en 1965 también intervinieran la nación dominicana, y precisamente para imponer una solución de la calle, como hizo en 1916, que impuso los gobiernos de Juan Bautista Vicini Burgos y el gobierno de Horacio Vázquez. Fueron dos gobiernos al servicio de los norteamericanos que gobernaron con la intervención americana aquí. Ellos vendieron nuestra patria. Horacio Vázquez y Juan Bautista Vicini, oiga bien, Juan Bautista Vicini y Horacio Vázquez vendieron el país a los norteamericanos. Pero hoy los distintos gobiernos, después Trujillo también vendió nuestra república a los norteamericanos. Y cuando vino el gobierno democrático de Bush para hacer alguna reforma a favor del pueblo, los norteamericanos volvieron otra vez e invadieron la patria cuando se iba a establecer el gobierno constitucionalista. Y precisamente ahí en esa revolución de abril de 1965 en contra de la violación a la Constitución, es cuando surge precisamente el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Hoy tienen que surgir nuevos militares tipo Rafael Tomás Fernández Domínguez, tipo Juan Lora Fernández, tipo Camaño, que defendieron la patria y defendieron la nación de los intereses extranjeros. Balaguer fue un traidor que le sirvió a las tropas norteamericanas y le sirvió a todo el tiempo a los intereses norteamericanos. Hoy el gobierno de Danilo Medina está haciendo un gobierno democrático, patriótico, y quieren imponerle medidas abusivas, pero el pueblo dominicano está para respaldar a la medida democrática del presidente Danilo Medina. Y por eso le decimos al presidente Danilo Medina que no tenga temor, que el pueblo está con él
Y es al pueblo que tiene que defender en este momento, no a los ricachones, como quieren los ricachones imponerse con prepotencia y abuso de poder. En ese sentido, llamo al pueblo dominicano a prepararse en esta jornada y a despertar para independizarnos de este yugo internacional, del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de todos los organismos internacionales. Es el momento de despertar para una nueva patria, un nuevo bienestar y progreso general para toda la nación y para todos los trabajadores y campesinos. Y además, apoyar a la fuerza productiva, a los empresarios participativos, a los empresarios del campo, a los empresarios de la ciudad, a los empresarios de la industria, por el desarrollo nacional. Esa es la visión que tenemos que tener en este momento y no esta política atrasada, trasnochada y la engañosa de todos estos políticos que lo que hacen es dar dádivas para que le den el voto y después explotar a los pobres. Los pobres tenemos que despertar y este es el momento en este proceso de coronavirus que también hay que crearle conciencia a la población de que son los organismos internacionales y ese poder internacional los responsables de que no tengamos un sistema sanitario que defienda al pueblo dominicano y a los pueblos del mundo de toda esta pandemia que andan transitando en el mundo, que son productos también de la misma industrialización de los grandes consorcios económicos internacionales. Sí, no sé cuántos minutos nos quedan para la despedida. Nos quedan unos minutos, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante, Pelvio. Nos quedan 3 minutos. Vamos a tocar el problema electoral. Sí, es importante hablar de que surja un militar, como usted dice, pero cada día se hace más difícil. Precisamente ayer yo leí una información en la prensa de que en un trasiego de droga habían 12 militares involucrados. Entonces, la ex fiscal del distrito en una ocasión, Jenny Berenice, también dio una declaración. Ella dice que en más del 90% de los casos delincuenciales hay un militar involucrado o un policía. Entonces también debe haber una depuración a nivel de las Fuerzas Armadas, porque la Constitución habla de que el gobierno puede ser civil, republicano, democrático y representativo, pero con sus mejores hombres y mujeres. Por eso siempre hablamos, el pueblo patriótico, de un escrutinio de aquel que va a ejercer un cargo público. Pues bien, Pedro, vamos a pasar a lo que es el proceso electoral en marcha, ¿verdad? La decisión de Castaño Guzmán de que dice sí o sí, el 5 de julio van las elecciones, atribuciones de la Junta Central Electoral, Pedro. Sí, nosotros consideramos que ahora mismo el proceso electoral está claro, está bien definido, que no hay ningún vacío de poder, como dicen algunos juristas y algunos sectores interesados en crear confusión, porque la misma Constitución y las mismas leyes que rigen la materia, como la ley 3318 y la 1519, establecen que ante cualquier situación que se dé, los organismos electos siguen su continuidad institucional y ellos podrán fijar elecciones en un periodo determinado, concreto. Por eso la Junta Central Electoral, en virtud de esa legislación que está clara, muy clara, que no hay lugar a duda, no hay vacío jurídico ni institucional, fijó las elecciones para el día 5 de julio y por lo tanto las elecciones se van a dar el 5 de julio con un protocolo sanitario que ha preparado el Ministerio de Salud Pública, que debe llevarse al pie de la letra para que no haya más contaminaciones y evitar cualquier situación peligrosa. En ese sentido, nosotros respaldamos esas elecciones para el 5 de julio y todas las fuerzas nacionales, políticas, de la sociedad civil, electorales, partidos, etcétera, también están preparados. Por lo tanto, aquí el proceso se va a dar normal, institucionalmente, conforme a la Constitución y a las leyes electorales, tanto orgánicas como las leyes adjetivas que rigen la materia electoral. O sea que el pueblo debe estar consciente que va a haber elecciones el 5 de julio. Ahora bien, en ese proceso electoral es importante que el pueblo abra sus ojos, abra los ojos y chequee a los candidatos bien, que voten por los que tienen el mejor programa,
Y a propósito de eso, todavía no se han presentado los programas, porque hoy vi que Luis Abinader lanzó un programa, pero fue crítico. Ya fue, llegamos al final, Manuel. Pues bien, amables televidentes, gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite.